Bien, ayer se realizó el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney y Barack Obama. Recordemos que en el primer debate ganó largamente y sorpresivamente además Mitt Romney. En las encuestas que se hicieron después, la distancia fue, digamos, sorprendentemente grande entre los dos. Y en el segundo debate ha ganado más bien Barack Obama, ha tenido una actitud mucho más, digamos, agresiva en el debate. Pero ha ganado ajustadamente, a parecer, según las encuestas que se han dado a conocer. Estamos entonces ahora con Leda Pérez, que ella es norteamericana, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico, experta en relaciones internacionales, especializada además en el tema de la reforma de la salud en Estados Unidos, que es uno de los temas clave, importantes de este debate, ¿no?, que hay en este momento en Norteamérica. Y estamos con Mauricio Novoa, que es historiador e internacionalista, con quien ya hemos estado en este programa en alguna ocasión. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Obama perdió en el primer debate claramente, sorprendió a Mitt Romney, porque se corrió al centro, descolocó un poco a Obama, que no esperaba, digamos, esas posiciones de Romney, pero al mismo tiempo Romney impresionó por la claridad expositiva, etcétera. Por lo menos a mí, yo no esperaba una persona tan clara. En fin, ganó el primer debate. Este segundo parece que lo ha ganado Obama. ¿Por qué lo ha ganado Obama el segundo debate? Este segundo debate, ¿en qué se diferenció del primero? Bueno, mil gracias, Jaime, por la invitación en primer lugar. Mira, yo creo que a diferencia del primer debate, en el segundo debate presidencial, Obama estaba en, creo que, terreno más conocido para él y más cómodo, que era una especie de lo que llaman en Estados Unidos un town hall meeting, ¿no? Era con un grupo de personas en el estado de Nueva York donde podía tratar directamente con las personas y responder a sus preguntas. También, dicho sea por paso, que por supuesto estaba muy consciente, estaba en todos los noticieros, que él había bajado por cierto puntaje después de del primer debate. Entonces, por supuesto, estaba mucho mejor preparado, incluso creo que has usado la palabra agresivo, y bien que sí, estaba muy dispuesto a decir y llamarle la atención a Romney en cosas que consideraban que no eran verdad. Si uno observa estos debates, muy pocas veces un candidato le dice al otro, no estás diciendo la verdad. En varias ocasiones, Barack Obama se viró y le dijo al otro candidato, no estás diciendo la verdad. Entonces, en el sentido de que estaba contradiciéndose respecto de una propuesta anterior. Exactamente, Yeah. Exactamente, o estaba contradiciendo algo que había dicho él mismo en algún momento. Yeah. Creo que más importante que cualquier otra cosa es que para ambos candidatos esto fue una oportunidad de movilizar y reenergizar, si se puede hablar de esa manera, sus bases. De eso se trataba. Yeah. Porque lo que es claro en el primer debate, en este segundo debate y probablemente de menor escala en el tercero, porque el tercero se va a concentrar en política exterior, es que los temas centrales en esta elección para mí son dos. ¿Cuál? Uno, que es la política doméstica, de todas maneras, en primer lugar la economía, y en segundo lugar el tema de qué rol ocupa el gobierno para los estadounidenses. Estados Unidos está pasando por un grave y serio cambio demográfico. O sea, lo que hemos conocido hasta ahora está cambiando totalmente en términos de la población que tenemos, los intereses que tienen. ¿A qué te refieres? En términos de raza, en términos de la raza cambiante, en algún momento se estimaba que, creo que la cifra era 20-50, iban a haber más latinos que blancos en Estados Unidos. 2050, claro. Sí, 2050. No solo latinos, pero comunidades no blancas. Por primera vez, el año pasado, se estableció que por primera vez en la historia de Estados Unidos hay más niños por debajo de 2 años que no son blancos en Estados Unidos. Esto tiene implicancias serias cuando en el país la mayoría de las personas no aseguradas, sin seguro médico, sin acceso a servicios sociales, las personas por ende más pobres han sido personas no blancas, ¿no? Entonces esto es un tema muy importante, ¿no? Entonces por un lado está el tema de la política doméstica, que por supuesto uno de los grandes temas ahí es el acceso a servicios de salud. Obama hizo lo que no pudo hacer ningún otro presidente previo a él, o sea, probablemente ha sido la legislación de política pública doméstica más importante en los últimos 70 años, que es haber pasado esta legislación. Independientemente de lo que uno pueda pensar en el espectro político,
es importantísimo que pudo pasar esto. Ningún otro presidente, republicano o demócrata... ¿En qué consistió esa reforma? La reforma consiste en su original concepción era de asegurar que hubiera un pagador a través del gobierno para que todos los ciudadanos tuvieran algún tipo de cuidado médico. Tuvo que reformar esto y expandir lo que es el seguro, el ofrecimiento de seguro público a los más pobres, o sea, expandirlo, o sea, era un limitado sector que podía recibir esto. Esto está en gran debate entre los demócratas y los republicanos, y la parte de la campaña de Romney ha sido de destrozar lo que ellos llaman Obamacare en Estados Unidos, ¿no? Que es lo que consideran es una intromisión de parte del gobierno en las vidas privadas. Y ese es el otro punto. Esto no solo se trata en política pública doméstica en torno a la economía, pero se trata de qué rol debe jugar el gobierno. El gobierno debe estar más involucrado, el gobierno debe ser un estado de bienestar, o el gobierno debe de retirarse y dejar que los ciudadanos resuelvan sus asuntos. Por un lado está Romney y por otro lado está Obama. Mauricio, ¿cuál es su apreciación en torno a todo esto? Mira, yo creo que en el caso específico del debate presidencial, efectivamente Obama estuvo mejor, pero en el segundo debate, pero no creo que llegó a hacerle, digamos, una mella importante a la imagen de Romney, a esta imagen, digamos, creciente. Si tú ves las encuestas, Romney ha pasado de una aprobación de 38% en febrero, ahora está en 52%. Para efectos prácticos, digamos, la última encuesta de, digamos, Gallup sitúa entre los votantes registrantes entre los votantes registrados a Obama con 47%, Romney con 48%, y entre los votantes probables, otra vez según, digamos, Gallup, Obama tiene 45, Romney 52. En la parte en intención de voto de los votantes probables, ¿no es cierto? Uno son los votantes registrados y otro, porque no todos los votantes registrados van necesariamente a la... ¿Y cómo distingue? Es que sí, entonces creo que eso es un aspecto interesante, es decir, es un candidato que ha venido de menos a más, y eso en sí mismo es interesante. Efectivamente, buen momento de Obama en el debate, un poco lo que decía Leda cuando él tiene esta frase famosa que el 47% de los americanos no pagan impuestos a la renta y viven del Estado, que se enmarca efectivamente en este gran debate americano de cuál debe ser la participación del Estado. Las cifras reales es el 18% más o menos. Obama le increpó esto, un excelente momento de Obama. ¿El 18% es qué cosa? Eso es la cifra real. Romney en una 18% son los que no pagan impuestos a la renta, digamos, y reciben efectivamente una ayuda integral de la seguridad social, etcétera. Y Romney en una convención había dicho que era el 47%, y eso había causado, digamos, cierta controversia. En el caso de Obama, creo que, digamos, un gran momento de Romney fue el haberle increpado, que es algo muy importante para los americanos, como la gasolina se ha doblado en la administración de Obama, algo que Obama no supo responder, y recientemente cómo se ha manejado este tema de política exterior en Libia. El asesinato, la muerte del embajador, ¿no? Y yo creo que ahí Obama, vi el primero, pero no el segundo debate, tuvo una respuesta muy fuerte, ¿no? Pero no se redó, no supo responder, como que lo rinconó, me parece inteligentemente Romney. Y el final de Obama diciendo nuevamente en este, digamos, debate del rol del Estado en Estados Unidos, diciendo, miren, hay que pensar en los que reciben ayuda social, en los estudiantes que están pagando sus préstamos universitarios, en los pensionistas del ejército. Es decir, fue un gran final, ¿no es cierto? Creo que en ese debate hemos visto a un Obama nuevamente más presidencial, y a un Romney, digamos, con momentos presidenciales, pero más bien, digamos, también han habido momentos en donde ha descendido a ser el político, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. No se ha visto un cambio radical en las encuestas, están
digamos, los dos en sus aprobaciones entre 50 y 51, 52. No, pero no han salido encuestas todavía de... Sí, hay una de Gallup, sí. Que vamos a salir. Pero de encuestas de intención de voto me refiero. En encuestas de intención de voto, la que ha salido hoy, sí, de Gallup, es esta cifra de 48 Romney y 47 Obama. Está muy disputada, y efectivamente yo creo que yo no estoy muy seguro si el cambio demográfico, efectivamente va a haber un cambio, digamos, demográfico, pero en este espíritu de un Estados Unidos cristiano, me parece que el ethos cristiano americano se va a mantener, y en ese sentido, por más que hayan cristiano, o sea, digamos, como un ethos en la cultura americana. Entonces, creo que eso, digamos, es algo muy interesante. Efectivamente se incorporan nuevas culturas, pero creo que el ethos americano de mantenerse de alguna manera como una especie de república cristiana, por decirlo de alguna manera. Pero eso supone un rol del Estado limitado. Así es, un rol y una preservación del individuo. Esto era para comentar el tema demográfico. Pero si pudiera, tendría que saltar en ese momento, porque eso también está en juego. Es una de las muy importantes cosas que está en juego, ¿no? O sea, esta noción de caridad versus qué es lo que te da el Estado y qué es lo que tú como ciudadano tienes derecho de pedirle al Estado, ¿no? Entonces, si bien Estados Unidos se establece, ¿no?, cuando llegaron los peregrinos como una colonia puritana, etcétera, y ciertamente la religión predominante es cristiano, creo que lo que este giro, digamos, este movimiento en demografía, aparte de hablar de cambios de raza, también habla de una gran diversidad, mucho más grande de lo que hemos visto nunca en la historia de Estados Unidos. Una de las cosas ahora que estaba señalando cifras en un sondeo que salió, si no salió hoy, salió hace un día, donde se tomó el pulso, digamos, de lo que pensaban hombres y mujeres en algunos de los estados de batalla, ¿no?, los llamados battleground states en Estados Unidos. Señala, yo creo que es muy interesante por hombres, los hombres que fueron sondeados destacan, en primer lugar, la preocupación son trabajos, ¿no?, el empleo, en segundo lugar, la economía, y en tercer lugar, el presupuesto federal. Cuando salen las mujeres en este sondeo, primer tema, 39% el aborto, número uno. Número dos, el empleo, y en tercer lugar, los cuidados de salud, ¿no? Esto muestra, ¿no?, un tema además que no hemos hablado hasta ahora, el tema del rol de las mujeres en Estados Unidos. Todavía es un tema que salió en el último debate, se le hizo la pregunta a ambos candidatos sobre cuál es el rol y cuál debería ser la posición de Estados Unidos frente a los derechos iguales, los derechos igualitarios, mejor dicho. El tema, por ejemplo, del aborto que has mencionado, que aparece como primero en las preocupaciones de las mujeres, eso nos lleva al debate famoso de los valores en Estados Unidos, que es muy importante, fundamental, en donde los republicanos son antiabortistas y los demócratas son pro aborto en general, ¿no? ¿Esto se ha planteado con esa claridad ahora? Bueno, no sé si sería anti o pro, pero definitivamente hay la ley del país y se estableció en el 1973 y pasado por la Corte Suprema, o sea, se acepta que una mujer tiene el derecho de conseguir aborto. Lo que está en cuestión en estos momentos es si el Estado debería pagar por esto, y eso es parte del debate. Eso es uno. Claro. La otra parte atada a todo esto es que dentro de esta cuestión, si el Estado debería pagar no solo por aborto, si una mujer decide que quiere proseguir con esto, además de eso es todo la reproducción sexual, es todo el cuidado para mujeres, es todo el cuidado para un sinnúmero de mujeres en el país que no pudieran contar con seguro propio, ya que históricamente no ha habido una gran oferta de seguro público en el país. Entonces es un tema que no solo está atado al tema de derechos igualitarios para las mujeres, pero también es un tema que está muy atado al esquema mucho más grande de salud en Estados Unidos y quién lo recibe y por qué y con qué ayuda, ¿no? Si lo va a recibir con algún tipo de financiamiento del gobierno o no. Entonces por esto me pareciera a mí que esto está por encima de la lista en estas personas sondeadas, ¿no?
De acuerdo. Claro, el tema ahí es que yo creo que en el gobierno de Obama, con efectivamente esta vocación que él ha tenido por incrementar la participación del Estado en diversos aspectos de la vida americana, las regulaciones sobre, por ejemplo, el número de calorías que los niños deben tomar en el colegio, efectivamente el obligar, por ejemplo, instituciones de origen religioso a repartir anticonceptivos. Es decir, el arzobispo de Nueva York, por ejemplo, que empezó, como mucha gente, siendo un aliado importante de Obama, a partir de estas políticas, digamos, polarizantes en el tema de valor, de lo que es concebido como valores americanos y esta autonomía del americano frente al Estado, ha efectivamente generado un clima, digamos, de polarización que de alguna manera se refleja en estos números tan estrechos. En el fondo lo que está en debate aquí son dos modelos que han, digamos, surgido quizás en los últimos, digamos, 10 años de los posibles Estados Unidos, ¿no? Y de hecho esta comparación de Romney, por ejemplo, de que nosotros no queremos ser España, que fue tan criticada evidentemente en Europa y aquí, es pensada con esa lógica, ¿no es cierto? En el sentido de ¿cuál debe ser el límite de la participación? La dependencia del estado de bienestar, digamos, que anula los valores familiares, reemplaza a la familia por el Estado. Y que ha generado una o sea, digamos, deuda que es salvaje. O sea, son 5 trillones de dólares en, digamos, deuda pública. Entonces, eso también, o sea, digamos, hasta cuándo, porque digamos, una cosa es este esquema de un Estado con un gran seguro social en los países europeos y otros en un país de la escala de Estados Unidos. Entonces, esos son los temas, creo que están... Sí, bueno, casi no tenemos tiempo, muy brevemente. Solo que creo que, quiero darte la razón, y yo creo que para mí uno de los temas grandes, creo que lo había dicho anteriormente, en realidad es una crisis de valores. Yo creo que ya hoy en día en Estados Unidos no podemos hablar de American values, los valores americanos, como una sola cosa, y eso es lo que estamos viendo, y creo que efectivamente por eso que vemos que esta batalla, esta elección está tan estrecha. Reñida, porque, ¿no? Exactamente, porque yo creo que hay una parte del país que dice no, estos son los valores americanos que yo quiero y que yo siempre he conocido. Y hay otra parte del país, casi la mitad, si no la mitad, que dice este país ha cambiado y tiene que seguir cambiando. Y hay otros valores, muchos valores que podemos adoptar. Entonces yo creo que eso es lo que está en cuestión. Sí. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, creo, ¿no es cierto? Bueno, pues ya tenemos que terminar. Yo no sé si hay algo más. No. Y en ese sentido es que algunos analistas están hablando de efectivamente que es posible que estemos entrando en ese momento en una era post-americana. Ajá. No, o sea, en el sentido que efectivamente el Estados Unidos que conocimos nosotros por esa polarización estaría en camino a desaparecer como lo hemos conocido hasta este momento, ¿no? Bueno, cuando Europa tiene que hacer el viaje de retorno del estado de bienestar, Estados Unidos va hacia el estado de bienestar. Es increíble. Bueno, yo les agradezco mucho su participación en la hora N a Leda Pérez y Mauricio Novoa por su participación tan interesante. Muchas gracias. Vamos a una pausa.